Comenzaremos haciendo algunos comentarios respecto a lo que es nuestra constitución política. En lo esencial, como dice la imagen, determina un régimen político presidencialista con una participación del Estado en la economía mediante un rol subsidiario. No vamos a hacer comentarios ni juicios de valor respecto a esto. Ustedes ya están conscientes de todo lo que ha significado la discusión y está significando respecto a nuestra actual constitución. Con una fuerte protección a las garantías individuales, dice, en el ámbito de la actividad económica y del derecho de propiedad. Establece un preciso decálogo de garantías individuales que como novedad se encuentran protegidas por un recurso especial de rápido trámite denominado recurso de protección. Asimismo, considera como pilar fundamental la tutela de las Fuerzas Armadas sobre la estabilidad del régimen, a través de diversas instituciones, entre las que se destaca el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional. En el ámbito económico, institucional, establece como fundamento la protección de la libre competencia y la autonomía absoluta del Banco Central. Esto es un breve resumen de lo que es el documento de nuestra actual Constitución, una breve síntesis. Contiene esta Constitución alrededor de 15 capítulos, algunos que pueden tener cierta importancia por los tópicos que posee. El capítulo 3 de los deberes y derechos constitucionales y el capítulo 10 que se refiere a la Contraloría General de la República, que posee un rol importante cuando se trata de el poder darle un visto bueno, un ok a lo que son los contratos con los organismos públicos. Todos pasan por lo que es el visto bueno, la toma de razón de la Contraloría, y es importante saber lo que eso implica. Contempla la Constitución 129 artículos, siendo de interés para nuestro oficio el artículo 19, número 4, respecto al derecho a la privacidad. Importante ahí que cada empresa, cada organización pueda tener su nivel de información propia, y lo que implica que de repente puedan violar ese derecho a la privacidad, especialmente tratándose de licitaciones. El artículo 19, número 24, del derecho de propiedad. Aquí hay bienes raíces involucrados, maquinaria involucrado, patrimonio, que obviamente es importante saber cómo se salvaguarda aquello. Y el artículo 63, donde podemos ver todas las materias de ley que la Constitución contempla para saber si algunos eventos en los cuales estén involucrados están tipificados como artículos de ley. Dentro de algunas definiciones generales que es importante tener presente y tener una visión global, una pincelada de aquello, está el concepto de ley, que en el ámbito del derecho dice la ley es un precepto dictado por una autoridad competente. En este caso, se supone que la autoridad competente es el Poder Legislativo, el Parlamento. Este texto manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. A diferencia de un decreto, que suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente es el que emite decretos con contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. Ahora, cuando se le quiere dar a un decreto, se necesita a veces
un nivel de poder y de jerarquía a nivel de ley, se aprueba por el Parlamento y por eso ahí nace el decreto con fuerza de ley, muy conocido en el ámbito de la construcción, especialmente en el ámbito inmobiliario, el DFL2, el decreto con fuerza de ley número 2, que permite que las viviendas de 140 metros cuadrados o menores tengan una rebaja en el pago de contribuciones por un lapso de 10 años. Por eso que muchas inmobiliarias construyen hasta ese tope de, de metraje con el objeto de aprovechar ese beneficio. La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por autoridad competente de acuerdo a un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Es decir, tiene que ir siempre de la mano una ley con la norma jurídica. Por decirlo de alguna manera y llevándolo a nuestro léxico, la norma jurídica vendría a ser como las bases administrativas de la ley, en el sentido de que aplica sanciones, contempla criterios de valor en torno al comportamiento humano, si lo hizo bien, si lo hizo mal, y lleva de la mano aparejada una sanción, tal como en el caso de las bases, donde puede llegar asociada una multa, una sanción. Por eso es que expresaba esa analogía. El código es un conjunto de normas legales sistemáticas que regulan de forma unitaria una materia determinada. Por extensión, código es la recopilación, dice, sistemática de diversas leyes. Y es así como vamos a tener un código civil donde reúne a diversas leyes vinculadas a la acción civil de los seres humanos. El código penal, donde están agrupadas las diferentes delitos que son constitutivos de una sanción penal. El código tributario, donde está reunido todo lo concerniente a la parte tributación que tienen que hacer las empresas y las personas. Y el conjunto dice de reglas sobre preceptos sobre cualquier materia, es decir, un código se va a centrar en una sumatoria de materias vinculados a un área específica. Un abogado penalista va a andar con el código penal en su bolsillo, en su maletín, porque ahí están todos los diversos delitos que contempla el código penal. Por último, el reglamento es una disposición legislativa, dice, expedida por el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales para hacer cumplir los objetivos de la administración pública. Su objeto es aclarar, desarrollar o explicar los principios generales contenidos en la ley a la que se refiere para hacer más asequible su aplicación, independiente del concepto de reglamento que se tenga en un condominio, en un edificio, o en algún reglamento deportivo, algún reglamento de una institución de educación también. El presidente, el Poder Ejecutivo, establece un reglamento para el funcionamiento del Estado, que es lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, existe el RCOP, el Reglamento de Contratos de Obras Públicas. También eso es para todas las obras del MOP. También están a través de decretos presidenciales para lo que son las obras del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. El decreto 236, por ejemplo, es un reglamento de las obras del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Eso en materia de algunos conceptos globales para entender lo que vamos a ir desarrollando durante el desarrollo del curso. Vamos a partir viendo lo que es el marco comercial y reflexionando en torno a lo que es comercio.
el cual, si uno se va al Código de Comercio, tiene una definición tremendamente amplia porque habla de que es aquella actividad a través de la cual alguna persona que dispone de bienes o genera bienes los pone a disposición de otras que lo necesitan a título oneroso, es decir, ganando plata. O sea, es una definición tremendamente amplia. Por eso que después vamos a ver que eh, eso se puede limitar o se necesita limitar porque no siempre cuando estamos traspasando a alguien a título oneroso, es decir, ganando plata, un bien, estamos haciendo comercio, porque puede ser algo puntual muchas veces, como cuando alguien vende una casa puntualmente. Diferente es el que tiene una acción habitual, que cae en lo que se tipifica el concepto de habitualidad, que lo hace de manera permanente y lo transforma en su negocio. Ahí ya la cosa cambia porque ahí hay que cumplir ciertas obligaciones. ¿Cuál obligación? Inscribir su actividad. Tengo que buscar un giro, ¿a qué me voy a dedicar? Tal vez en el caso nuestro, un giro importante a definir, construcción, arriendo de maquinaria y transporte y negocio inmobiliario. De tal manera de poder abarcar todo aquello que eventualmente podemos hacer dentro de la construcción. Debemos llevar como otras obligaciones libros de comercio, libro de compra, libro de venta. Independiente que esto se llegue de manera física o de manera virtual. Debemos pagar patentes comerciales. Es importante aquí estar consciente de eso, porque muchas veces nos quedamos con la patente profesional, que eso es para ejercer la segunda categoría, es decir, para ejercer mi actividad profesional, hacer una inspección, hacer un presupuesto, hacerle un trabajo de ubicación y programación a una empresa, por ejemplo, y dar una boleta de honorario. Eso es una actividad de segunda categoría profesional y ahí basta con la patente profesional. Pero acá estamos hablando de una actividad de primera categoría, donde se va a facturar, se va a trabajar con el IVA, que lo vamos a ver posteriormente. Y para eso hay que sacar patente comercial. Solo una vez, es decir, en una sola comuna, independiente de las sucursales que podamos tener por distintas regiones. Nos vamos a incorporar a registros. En nuestro caso, nos vamos a incorporar a registros de contratistas, de diferentes especialidades, con diferentes organismos, en diferentes categorías. Y también vamos a tener que comparecer ante autoridades. ¿Qué tipo de autoridades? ¿Alguna autoridad civil? ¿Un juez? Porque eventualmente algún privado se sintió afectado por nuestra construcción, por ejemplo, y podría poner un recurso de protección. Y vamos a tener que ir a discutir a la Corte una situación como esa. Ante el Servicio de Impuestos Internos, que de repente nos van a revisar y van a encontrar que algún documento no es el correcto. Ante la Dirección del Trabajo. Es decir, tenemos que enfrentar y comparecer ante cualquier autoridad que nos cite. Posteriormente, en lo que es la clase de taller, vamos a dar una mirada al conjunto de organismos que está vinculado a la actividad de la construcción y vamos a comentar más sobre esto. ¿Quiénes pueden hacer comercio? Una persona natural, es decir, cualquiera de nosotros,
que inicia actividades con su propio root o una persona jurídica. Eso es con el objeto de protegernos como persona natural y ahí nace el concepto de sociedad comercial. ¿De qué se trata la sociedad comercial? La actividad del comercio, cualquiera de ustedes lo sabe, tiene un riesgo. Nos puede ir bien o nos puede ir mal. Y para ponernos a resguardo de este riesgo, nace el concepto de sociedad comercial, es decir, crear una persona jurídica con un root diferente, con patrimonio diferente, de tal manera que ante cualquier circunstancia adversa, lo dañado, lo afectado sea solamente la persona jurídica y no nos afecte en términos personales ni familiares. Por lo tanto, vamos a mencionar algunos requisitos de constitución de una sociedad comercial. Esto es lo que siempre ha existido, independiente de un par de novedades, alternativas que han surgido en esta última década fundamentalmente, que corrige o complementa, podríamos decir, el concepto de sociedad comercial, yendo más allá de estos requisitos. La sociedad es un contrato. Un contrato es un convenio, un acuerdo. En este caso, entre dos o más personas. Por eso decía que este es el concepto histórico, porque actualmente vamos a hacer un comentario referente a que podemos hacer una sociedad comercial, una persona jurídica más bien dicho, solos. Históricamente se requerían dos o más. Todos deben efectuar aportes, los que van a constituir esta sociedad comercial. Y esos aportes, de ahí vamos a ver que pueden ser en bienes o pueden ser especies o pueden ser también intangibles. Alguien podría poner un terreno, otro podría poner dinero, capital, y otro podría poner su título profesional. Y con eso se estructura una empresa constructora. Persigue obtener beneficios, es decir, ese es el sentido del comercio, obtener lucro, obtener ganancia. El concepto de lucro está un poquito dañado, desprestigiado actualmente por otras razones, pero el lucro en sí no es malo, digamos. Se requiere en los negocios generar un lucro, un beneficio. Cada socio debe participar de los beneficios. Obviamente va a participar en función de el aporte que hizo cada uno. Si alguien puso, como hablábamos, un terreno, otro puso capital, otro puso un título profesional, se le va a dar distintas ponderaciones a esos aportes y las personas obviamente van a participar en función de esos porcentajes definidos. Y cada socio debe colaborar en pie de igualdad, es decir, a nadie se le puede discriminar por ser un socio minoritario. Si por X razón compramos acciones de la Copec, nos van a invitar a una junta de accionistas, tal vez nuestra opinión, nos van a escuchar si queremos dar una opinión, seguramente nuestra opinión no va a tener ningún peso si somos socios minoritarios, pero se nos va a tratar como un igual. Igual vamos a tomar un café, vamos a comer algo del cóctel que se sirva, pero es muy probable que si tenemos una participación minoritaria, nuestra opinión, a menos que sea algo muy coherente que planteemos, donde todos lo asuman, pero generalmente van a tomar las decisiones los que tienen más acciones dentro de una sociedad anónima.
Bueno, seguiremos en una segunda clase con el tipo de sociedades y lo que las identifica.